Well, thank you so much for your patience and your energy at the end of the day. I've already introduced myself and apologize for my poor Spanish skills in the plenary earlier. But just again, lo siento. I'm Jessica Smith from the UNEP-FI team, and I lead work on nature. And I will work on my Spanish between now and the COP later this year in Colombia. So come and speak with me later this year and make me hold myself accountable for that goal. So today I'm very excited because we're having the very first in-person co-hosted event between UNEP-FI and UNDP BioFin. And actually, we even matched our fashion today to show how aligned we are. And basically, at UNEP-FI, we're facing the private financial system. We work with banks, insurers, investors in our various platforms to really push the private finance sector in a leadership mode towards sustainability goals. And for the nature theme, the global biodiversity framework is really the apex of that. And we're hoping that you're all getting familiar with the goals and targets and that you're getting familiar with the processes in the countries that you are based in and where you operate in. So in order to reach the goal of shifting finance away from funding harmful activities towards funding nature-positive activities, we both need private sector innovation and capital, but we also need the rules of the game to be set correctly, incentives, we need public de-risking, we need a policy-enabling environment. So it's really a joint effort that brings all parts of society together to align finance to halting and reversing nature loss and bringing our societies and economies back into planetary boundaries. So we are supporting as a UN interface between UNEP, the Global Biodiversity Framework, and the private finance. We're doing our part, but BioFin are doing some things that we simply cannot do. So they have presence through UNDP, effectively the entire Global South, all emerging markets have a UNDP country office, and BioFin, I won't preview too much, but BioFin have an enormous presence now, almost the entire Global South as well. And we know that the highest risks, but also the highest opportunities of transitioning to a nature-positive future are in emerging markets. So the presence that BioFin has in countries and the relationship that they have in UNDP country offices is absolutely valuable for us to be able to move together at pace and at scale to reach the goals by 2030. So we are working together initially through a project funded by the Global Environment Facility to help countries who are thinking about how are they going to finance a nature-positive future. And this really is a dialogue. And basically, we announced in December a community of practice for public-private finance for nature and development. And we're going to continue this dialogue, both bringing in the public sector and engaging private finance, and also those who work in the middle, like MDBs, who can bring de-risking support. So my assumption is today that this room is about 70% private sector. Would you mind, if you're from the private sector, just putting your hand up and we just see if that's a correct assumption? Okay, great. I thought that was about 60%. Are you anybody from government or a public sector entity? Could you put your hand up? Okay, and then we have some miscellaneous or who don't want to disclose their affiliations as well. But I see it's majority private finance in the room. And this is great because we really want to talk to you today, and I'll hand over to Anna now to really give a little bit more context about where governments are on biodiversity finance today and what BioFin is doing right now. Muchas gracias, Jessica. Encantada de estar con ustedes en este panel compartido. Mi nombre es Ana Lucía Orozco Rubio, trabajo como asesora regional de la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad, BioFin, del PNUD.
Y como estaba comentando Marco, nuestro líder co-líder de la iniciativa global de Biofin, es una iniciativa del PNUD que desde hace 11 años se propuso por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para poder atender la brecha de financiamiento de la biodiversidad. Sabíamos que ya habíamos hecho esfuerzos, pero no estamos logrando las metas, no estábamos logrando en ese entonces Aichi, pero conjuntamente en estos últimos 11 años ya 42 países del mundo que han sido parte de la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad Biofin han hecho y pasado por su metodología de desarrollar sus planes de financiamiento y están implementando soluciones financieras, un portafolio de soluciones financieras que son priorizados según las prioridades y el contexto nacional. Vamos a hablar un poco de ellas y de ejemplos ya más concretos a lo largo del panel, y también vamos a pedirle a nuestros colegas y socios tanto del gobierno como del sector privado que nos cuenten qué es Biofin, pero desde su propia óptica. Yo quería agregar a las preguntas, porque mi hipótesis es un poquito más modesta respecto a una pregunta de qué tanto conocimiento tenemos de las estrategias nacionales de biodiversidad o NBSAPs. ¿Quién en esta sala sabe qué es, cuándo se elabora y qué son? Por favor, levante la mano. 1, 2, 3. Bueno, más o menos 10%. Era más modesto, pero también queremos hablar de cómo se vincula ese trabajo con las prioridades de política pública para atender las prioridades de biodiversidad de cara al marco global y poder entonces orientar estas soluciones financieras y atender esta brecha de financiamiento de cara a esos contextos y prioridades nacionales. Quisiera decir que complementar también de nuestra comunidad de práctica entre UNEP-FI y Biofin, lo que hemos encontrado es una gran complementariedad, porque venimos desde poder escalar los esfuerzos que podemos estar haciendo a nivel nacional con el sector financiero, con todo el trabajo que ya ha venido haciendo UNEP-FI y su comunidad de práctica. Y por el otro lado, nosotros queremos ser ese puente también que permite estas alianzas entre lo público y lo privado para poder lograr hacer estas sinergias de mejor manera. Entonces yo creo que ya podemos empezar directamente con el panel y les queremos presentar y primero preguntar y dar pie a Laura Bermúdez, quien es asesora del Ministerio de Política Ambiental. Y también es un honor tenerla aquí, porque si alguien sabe de estrategias nacionales de biodiversidad es Laura Bermúdez, que ha estado desde las primeras conferencias de las partes, es una autoridad del negociadora a nivel internacional. Y quisiéramos pedirte, por favor, que nos comentes cuáles son los retos y opciones que presenta el gobierno para facilitar una participación activa del sector privado y financiero en el marco de la actualización e implementación del Plan de Acción de Diversidad Biológica, o sea, la actualización del instrumento nacional, que también creo que vale la pena comentarle al 90% de los que no levantaron la mano qué son. Adelante, Laura. ¿Aló? Sí, creo que sí. Muchas gracias a UNDP y a UNEP por esta invitación. Como has dicho, yo trabajo en el Viceministerio de Políticas y Regularización Ambiental. En nombre del viceministro Mauricio Cabrera, un saludo especial. Está con el presidente en este momento en La Guajira y por eso me ha delegado compartir con ustedes estas ideas. Y gracias por empezar con esas preguntas. Yo le añadiría otra pregunta para que levanten la mano los que saben qué son las NDCs o las contribuciones nacionalmente determinadas. Excelente, bien, así nos vamos a entender. Entonces, los NBSAPs o los planes de acción son los hermanos de las NDCs, de las contribuciones nacionalmente determinadas, y por lo tanto, esos planes de acción de biodiversidad
pretenden también identificar esos retos y esas metas específicas, no dentro de la Convención de Cambio Climático como son las NDC, sino dentro de la Convención de Biodiversidad. Y eso es particularmente importante para un país como Colombia. Colombia es un jugador muy importante en términos de la biodiversidad global. No solamente porque es un país megadiverso, sino porque provee servicios ecosistémicos que dependen de esa biodiversidad para el mantenimiento de los procesos, no solamente ambientales, y digamos que ahora con los incendios y todo lo que está pasando en Bogotá y en Colombia lo vemos muy de cerca, sino realmente para los procesos económicos, sociales y culturales de un país como Colombia. Pero también replicable a otros países que dependen de la biodiversidad para todos estos procesos. Entonces, los planes de acción de biodiversidad deben empezar a ser un instrumento apropiado por los diferentes actores, no solamente desde el sector público, no solamente desde el sector comunitario, sino sobre todo desde el sector privado y el sector financiero. Y básicamente porque la biodiversidad se ha convertido o se ha tratado de entender como un elemento de las diferentes cadenas productivas, como un activo de los diferentes sistemas productivos. Y eso hace entonces que cuando estemos hablando de un plan de acción de biodiversidad, pues convoquemos a los diferentes actores, tanto públicos como privados y comunitarios, para pensar cuáles son los compromisos y las necesidades de tener en consideración los elementos de la biodiversidad. Y por eso tenemos un marco global de biodiversidad que fue acordado en la COP15 en diciembre del 2022, donde todos los países del mundo nos comprometimos a cumplir con 4 objetivos y 23 metas que poco a poco les vamos a conocer, muchos de ustedes y curiosamente tanto el sector financiero como el sector empresarial, y bueno, aquí estamos con la Andy, en un trabajo mancomunado hemos empezado a identificar la necesidad de tener en consideración esto para ponerlo en cifras, y en eso, digamos, el programa Biofin a través de PNUD nos ha ayudado, y Colombia ha sido uno de los países pioneros en poder y evidenciar el gasto público en biodiversidad. Hemos encontrado cifras interesantes, pero no suficientes, como la inversión de 535 millones de dólares en los últimos 10 años en los diferentes, en la inversión pública en biodiversidad. Sin embargo, a pesar de eso, todavía sigue existiendo una brecha enorme. Esto corresponde a cerca del 0.4 del PIB. En términos ambientales, digamos de gasto ambiental, y bueno, aquí hay personas que han trabajado desde hace más de 10 años y que nos han enseñado y que hemos logrado juntar un poco los dos mundos para entender qué significa el gasto público en biodiversidad, pero también el gasto privado, y también se ha hecho junto con el DANE y con algunas otras fuentes oficiales de información, ese análisis del gasto privado ambiental que corresponde al 0.2% del PIB. Únicamente, por lo menos lo que tenemos registrado. Y allí pues hay un gran reto de empezar a identificar qué es lo que realmente está invirtiendo el sector privado en lo ambiental, pero también en biodiversidad, porque de este 0.2% del PIB de gasto ambiental, solamente el 0.2% es identificado como gasto en biodiversidad. Entonces, estamos bajo esta alianza que hemos generado con diferentes actores en ese camino de generar esos mecanismos financieros para aumentar las inversiones del sector privado a través de mecanismos voluntarios y obligatorios. Hemos trabajado, y bueno, para los que ya van a empezar a conocer un poco más el marco global de biodiversidad, tenemos 2 metas muy importantes, tú lo has mencionado ahora, la meta 18 sobre identificación, eliminación y reforma de incentivos perjudiciales para la biodiversidad. Y esto pues no es una tarea solamente del gobierno, es una tarea de todos en su conjunto, del sector real, del sector productivo, pero también del sector financiero, que es el que da los instrumentos y permite también generar ese financiamiento de las diferentes cadenas productivas, que deben entonces empezar a identificar, y ojalá en un proceso de autoidentificación de esos incentivos perjudiciales, que seguramente en algún momento de la historia, y lo hablábamos hoy con Ana Lucía, en algún momento de la historia eran importantes para el desarrollo del sector agropecuario, para el desarrollo del sector industrial, pero que hoy en día, ante la triple crisis, que es una crisis no solamente de cambio climático, que es lo que más conocemos, sino una crisis de biodiversidad, de contaminación, es necesario identificar, modificar, reformar y de pronto eliminar.
Y en ese camino, también con apoyo de Biofin, hemos identificado algunos de esos elementos desde el sector agropecuario. Y de hecho ya estamos trabajando con Finagro en cómo fortalecer las capacidades para la identificación e inclusión de esos criterios de sostenibilidad ambiental en la evaluación de los instrumentos financieros que van a ser vinculantes a través de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, y esto va a ser fundamental para el país en esa transición que estamos pretendiendo, que en los foros de cambio climático hablamos de la transición de ese modelo extractivista hacia un modelo distinto de energías alternativas, y que en el fondo pretende un modelo distinto de desarrollo más basado en países como el nuestro, claramente en la biodiversidad. Y de nuevo, Colombia es un jugador importante en biodiversidad. En cambio climático no somos emisores significativos, somos realmente proporcionadores de sumideros de carbono, pero en biodiversidad, y es un poco también como la posición que hemos tenido desde el ministerio y la posición que ha propuesto sobre la mesa la ministra Susana Muhammad, y es la biodiversidad es el activo más importante para generar procesos de adaptación y mitigación a cambio climático y tener la posibilidad además de generar este desarrollo económico distinto. Yo sé que no tengo muchos minutos, pero me dijeron que me iban a dar un par de minutos adicionales porque era importante explicar qué era esto del Plan de Acción de Biodiversidad. En ese sentido, estamos en el proceso de actualización, estamos trabajando con diferentes actores, estamos trabajando con el sector empresarial y específicamente con la ANDI, también en un proyecto apoyado por el Global Environmental Facility, para identificar ese camino entre empresa y biodiversidad y cómo hacemos también realidad la otra meta que tiene el marco global, que es la meta 15, seguramente Dora hablará de eso, donde el sector empresarial tendrá que empezar a reportar, no porque lo exija el marco global de biodiversidad, no porque lo exija la superintendencia con la cual también estamos trabajando, sino porque la dinámica de mercado nos va a llevar a eso. La dinámica de mercado ya está pidiendo y solicitando que haya una divulgación de esa información relacionada con los impactos de las cadenas productivas en la pérdida o no de la biodiversidad. Y eso va a ser fundamental en el desarrollo y la planeación económica del sector privado, del sector empresarial y en particular del sector financiero para los próximos años. Frente a la meta 18, entonces, pues decir que estamos trabajando fuertemente, que los invitamos a ser parte de esos análisis que estamos trabajando. Venimos trabajando con el Ministerio de Hacienda, con el DNP, con la Superintendencia, y con otros socios con los cuales estamos precisamente diseñando esa ruta de trabajo para enverdecer el sistema financiero. Hay instituciones muy fuertes en Colombia con las cuales hay que sentarnos a dialogar. Esto es como el Banco de la República. No sé si aquí hay alguien del Banco de la República, sería bueno también poder empezar a atender esos puentes, esos diálogos. El superintendente, que entiendo estuvo ayer con unas palabras bien importantes sobre esto, nos ha hecho el llamado a generar esos cambios profundos institucionales. Adicionalmente, contarles que con el Ministerio de Hacienda estamos trabajando en la reglamentación del artículo 239 del Plan Nacional de Desarrollo sobre asociaciones público-privadas verdes. Nosotros todos conocemos las asociaciones público-privadas para infraestructura, y en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó esta específica asociación para asociaciones público-privadas verdes para el desarrollo de proyectos y de temas tan importantes para nosotros en este momento como los procesos de restauración, muy ligado al tema de compensaciones también. Importante, digamos, camino y reto que tenemos que transitar en el país para poder adelantar precisamente estas asociaciones con el sector privado. En términos, por ejemplo, de instrumentos específicos como los créditos de biodiversidad, que también estaban hablando esta mañana sobre estos instrumentos, pues vemos que ofrecen una oportunidad precisamente para comunicar esos impactos positivos de la biodiversidad, y definitivamente el sector privado puede aprovecharlos en el marco de las nuevas obligaciones derivadas de nuevos estándares corporativos asociados con lo que venimos trabajando frente a reporte en el marco del TNFD para el sector empresarial. Y finalmente contarles que en términos de la meta 19, que nos habla en el marco global de cómo podemos tener recursos de todas las fuentes, y todas las fuentes hablamos de recursos públicos, privados, de filantropía, ayuda oficial al desarrollo e incluso la valoración del aporte de las comunidades para el cumplimiento de las metas. Colombia ha avanzado mucho en el tema de recursos domésticos, y creo que la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad a través de la Ley 2277 del año 2022 permite finalmente que este fondo, además de los recursos del impuesto al carbono,
pueda recibir recursos de otras fuentes del presupuesto general de la nación e incluso de cooperación internacional, donaciones. Y creo que allí las entidades públicas y privadas tienen un papel importante porque a partir de eso estamos redireccionando la inversión pública para atender estos temas y darle también una inversión correspondiente desde el sector público, y esperamos entonces que desde el sector privado haya también esa corresponsabilidad. Tenemos plataformas de mercado para compensaciones y bueno, diferentes instrumentos que van a ser fundamentales. Entonces aquí pues finalmente el llamado es a acercarse al proceso que estamos desarrollando. Esto por supuesto, y tengo que decirlo, pues es la preparación y el camino hacia la COP16. El año pasado, con los que veníamos trabajando en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad, veníamos en un proceso de diálogo con diferentes actores. Tenemos unos escenarios planeados con la ANDI y con otras agremiaciones para llegar a estos diálogos a nivel territorial, pero con la noticia que ahora somos la sede de la COP16 de biodiversidad, tenemos una responsabilidad mayor y menos tiempo. Entonces, estos acercamientos que esperábamos hacerlo mucho más tranquilos y pausados, y ahí pues hemos hablado con Bancoldex, Asobancaria, con diferentes instancias. Creo que es importante acelerarlo, sentarnos en la mesa para mirar cuáles son los compromisos tanto de unos como de otros, cuáles son los beneficios, porque finalmente también tenemos una riqueza inmensa en un país megadiverso como Colombia, y eso finalmente es un activo que se debe convertir, como lo decían esta mañana, en inversiones importantes para el país, y creo que por eso tenemos este encuentro de 2 días con cientos de personas desde el sector financiero y empresarial. Entonces el llamado es a sentarnos de manera conjunta, con algunos también ya lo hemos hecho, con algunas instituciones financieras, y lo que queremos es entonces generar un proceso que nos permita tener unos acuerdos muy concretos y que eso lo podamos mostrar en la COP. En la COP vamos a tener un espacio específico para el sector empresarial y el sector privado, el sector financiero, donde vamos a tener un foro de diálogo no solamente entre las instituciones y representantes colombianos, sino con personas de todo el mundo. Ahí Nature for Finance y Business for Nature también han impulsado y han venido trabajando con diferentes empresas del sector de Colombia para poder trabajar en mostrar esto al mundo. Entonces creo que es parte de lo que Colombia le puede mostrar al mundo en la COP16 y eventualmente influir en las negociaciones que tenemos, y sobre todo mostrar cómo realmente pasamos de la planeación a la implementación y efectivamente a generar acciones específicas en el territorio que nos permitan vivir en paz y armonía con la naturaleza, como es el objeto del Convenio de Biodiversidad. Muchas gracias. Gracias. Well, I heard at least 3 globally important roles that Colombia has on its shoulder this year in the nature finance space. So hosting the COP is, enormous, and there's so much excitement around that, and we expect, tens of thousands of people heading to Colombia for that later in the year. The role that Colombia has in stewarding some of the world's most important biodiversity domestically is also globally important. And a third one is, several of the leading companies in the biodiversity credit space are based in Colombia, so Terrazos and Savimbo. And so many of your peers are also going to be asking, how is it working? What's happening? What can we learn from it? So there's so much of global importance here happening, and that's wonderful. Now, thank you so much, Vice Minister. Now, Lucia Gaetan, you're the manager of the Green Finance Center for Finance in Motion based here. And the Vice Minister offered so many opportunities, to engage the private finance sector and, the private sector more generally in biodiversity. Now, what more could governments do to signal clearer messaging to actually engage private finance and investments from the private sector in biodiversity? And I know you're based here, if you feel comfortable also, because here the signals seem very clear. I don't know if you want to contrast with a hypothetical or, with other countries that Finance in Motion work in, but it would be, great to hear what more, could governments be doing so that we can move at pace to the 2030 goal, as efficiently as possible. Yeah.
Well, thank you, Jessica. No, muchas gracias por la invitación a UNEP-FI y a este panel, que creo que aquí soy la única que no es biofin o del gobierno, más del sector privado. Pero para nosotros, bueno, en general, creo que vemos distintas estrategias para dar estos mensajes más claros desde la parte pública, desde el gobierno, y lo han hablado ya a través de estos días, como varios incentivos fiscales que el gobierno puede dar, algunos como los pagos por servicios ambientales, que han funcionado en algunos países, en otros mejores que otros, y que definitivamente creo que fue como un inicio de cómo se podría empezar a tener más financiamiento privado y cómo los gobiernos podían fomentar esto. Marcos regulatorios, que creo que eso también hemos hablado bastante, desde taxonomías que no es totalmente impuestas, pero que definitivamente están apoyando a ese cambio. Vemos, por ejemplo, regulaciones importantes como la deforestación de la Unión Europea. Eso es algo que va a influenciar y a cambiar un poco cómo estamos viendo la producción de commodities y de productos tan importantes como el café, el cacao, la carne, ¿no? Entonces, eso definitivamente ya impulsa a que se necesita un cambio y cómo los gobiernos, pues en este caso la Unión Europea, pero cómo los gobiernos tienen que empezar a ver todos estos temas. Creemos que también, o personalmente, digamos que una mejor articulación entre los gobiernos y todas las iniciativas ya existentes del sector privado, fondos de inversión, instrumentos, son como digamos que tantos instrumentos y tantos distintos temas que hay alrededor de esto, en donde creo que todavía no hay una divulgación o muchos gobiernos no saben que existen ya varios mecanismos que están financiando la naturaleza. Creemos que, digamos que esos tres principales, y ahí pues obviamente lo que estamos haciendo desde Finance in Motion en la región, no solamente en Colombia, es utilizar pues este mecanismo o esta estructuración del financiamiento mixto para traer toda esta inversión pública, pues más que todos los gobiernos europeos que realmente quieren colocar ese dinero en Latinoamérica, y pues llevamos específicamente en la región 10 años trabajando en eso, y no solamente en la región, pero específicamente en los sectores que están relacionados con el cambio de uso de suelo, el uso de suelo, no solo pensar que hay un fondo específico solamente dedicado a financiar la agricultura, la forestería, la acuacultura y el turismo sostenible en las instituciones financieras, hace pensar que efectivamente sí estamos tratando de atraer todo ese financiamiento público y canalizándolo privado también, pero un porcentaje público alto, y canalizándolo al sector privado, y como el sector financiero realmente ya se está dando cuenta de ese cambio, ¿no? Al comienzo llegar y decirles, solo financiamos el sector agro, pero el sector agro sostenible. ¿Cómo explicarle eso a una institución financiera? Decirles, y estos son capitales que estamos moviendo desde Europa, que está interesada en cambiar las prácticas. Entonces creo que eso es algo que realmente hemos sido exitosos. Y que esto no solo ha sido a través del financiamiento, pero la asistencia técnica ha sido fundamental para decirles a ellos cómo hacerlo. O sea, nosotros no solamente somos fondeadores, pero también es un aliado estratégico a largo plazo que quiere mostrarles cómo podemos pasar de un punto A a un punto B a un punto C y de una manera cambiar como al sector, ¿no? Y en esto también las asociaciones son muy importantes, distintos actores. Trabajamos muy de cerca con UNEP-FI, obviamente, con Asobancaria, pero también con las asociaciones bancarias de los otros países, en Ecuador, en Guatemala, entonces como creando también todo este ambiente. Y realmente, pues esto creemos que va a llevar cada vez más a que el financiamiento para la naturaleza sea, bueno, cada vez mayor, y que los gobiernos pues puedan como utilizar más todos los actores que estamos presentes. Y que creo que tal vez todavía estamos muy desligados algunos de otros. Creo que algunos son muy conocidos, pero creo que algunos no nos conocemos. Y definitivamente algo que decía Franco Pisa esta mañana era
hay que unir todas esas iniciativas para poder movilizar mucho más ese capital, y creo que pues que estos espacios obviamente son muy importantes para eso. Entonces, pues eso es un poco la invitación desde lo que nosotros hacemos, de trabajar con las instituciones financieras, con las empresas corporativas, pero también trabajar con los diferentes actores para dialogar y para seguir apoyando toda esta, digamos que toda esta promoción y todo este cambio. Entonces, también es una invitación para intercambiar mucho más con actores que tal vez no hemos dialogado. Estamos muy enfocados en el sector privado, pero creo que también esto es una oportunidad para intercambiar lo que muchos creo que estamos haciendo, y tal vez estamos duplicando muchos esfuerzos, y cómo también podemos como dar pasos más grandes con apoyos conjuntos que estamos haciendo. Muchas gracias, Lucía. Queremos replicar esta pregunta a ustedes ahora en la audiencia. Si ven en la pantalla, hay un código QR. Y como estaba mencionando Lucía, tenemos que aprovechar que hemos abierto este espacio de diálogo, que estamos entendiéndonos y conociéndonos mejor, qué hace un actor, qué hace otro, para poder articular estos espacios y aprovechar estos esfuerzos, estos grandes esfuerzos que se hacen también para, por ejemplo, actualizar las estrategias nacionales de biodiversidad, como nos comentaba Laura, para poder escuchar cuáles pueden ser esas señales que nos da, que podemos recibir de esta política pública del gobierno para mejorar la financiación de la biodiversidad a través del sector privado. Vamos a ver si estamos recibiendo algunas ya ideas. Tenemos incentivos fiscales para inversiones verdes o de impuestos. Incentivos es una gran palabra que nos comentaba Lucía y con la que empezó y con la que se está repitiendo muchas veces. De-risking, eso puede ser con blended finance, ya también lo estábamos mencionando en algunos otros paneles y ahora también nos lo mencionaban: beneficios en impuestos, mejores condiciones de financiación, aprendizaje, por allá, simplificar trámites, trazar metas, más incentivos fiscales, alianzas. Bueno, tenemos muchas ideas, pero sobre todo de capacitación, diálogo, incentivos, ¿verdad? Y en la parte de ser claros en cómo poder avanzar desde el sector privado. Sigamos, Jessica. Great, absolutely. It gives a fantastic agenda of things that we can continue to communicate as we go to the COP, and then we expect a lot of attention to finance and shifting finance flows and likely decisions at the COP, which then, influence policy. They also influence what donors are investing in as well. So this is wonderful information, and we'll keep the conversation going here. Now, I'm going to turn to Dora Moncada from Andy. And Andy is well known here that you bring together the private sector for sustainability, and you lead work on water and biodiversity. And it would be wonderful to hear from you how Andy is contributing to the Convention on Biological Diversity commitments from the private sector. And could you tell us a little bit more also about the collaboration between BioFin and yourselves in Colombia? Thank you, Jessica. Y gracias a UNEPIFI y por supuesto a BioFin por esta invitación. El trabajo articulado que hemos logrado y la movilización del sector privado en esta agenda, pues realmente nace de años atrás. Realmente es una agenda que desde la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, pues nace en el 2014. Esto realmente tiene una historia en la asociación y es una priorización que se hace al mayor nivel corporativo, y parte, digamos, de esa visión que tuvo la ANDI en ese momento, en el 2014, fue precisamente consolidar un centro de agua y biodiversidad como un centro de pensamiento, pero también de acción
empresarial, que es algo muy, muy importante. Y de cara a ese ejercicio, pues ha habido, digamos, un recorrido que hoy nos permite estar trabajando precisamente con el Ministerio de Ambiente y en gran medida también por una colaboración que tenemos con Business for Nature, que es una coalición global de más de 70 organizaciones a nivel global que conecta precisamente asuntos de naturaleza con el sector privado. Y gracias a esta colaboración que arrancamos con Business for Nature, desde el año pasado hemos venido construyendo una hoja de ruta para movilizar al sector privado a contribuir a esas metas del marco global, esas 23 metas que se propusieron en la COP15 y que pues la idea es poder ratificar y sobre todo concretar con indicadores y metas pues también desde el sector privado, mecanismos de reporte muy concretos. Por supuesto, estamos en ese ejercicio de entender de esas 23 metas, cuáles de esas realmente son las más movilizadoras, las más estratégicas, y estamos analizándolo desde 3 aspectos, desde las metas que son, digamos, determinantes, que son ancla, y por supuesto ahí la meta 15, que ya lo mencionaron hace un momento, pues es una meta pues que va al corazón, ¿no?, del sector privado, que por primera vez dirige una contribución y una, digámoslo así, vinculación directa con el sector privado, especialmente con empresas grandes, transnacionales, pero que de ahí lo que pasa es que empieza a haber una movilización también de la cadena de valor, que seguramente va a involucrar no solamente empresas anclas, sino también empresas medianas y pequeñas. También, por supuesto, estamos analizando estas metas de cara a esas, digamos, acciones. Hay metas que son orientadas a resultados, ¿no? Necesitamos no solamente medirnos, analizarnos en términos de nuestros impactos, riesgos, dependencias, oportunidades, que es lo que dice la meta 15, que es fundamental, es el ADN, porque desde Andy creemos que estos temas deben estar alineados a los modelos de negocio. Digamos, los temas de biodiversidad, los temas de naturaleza, deben trascender del modelo voluntario a un modelo estratégico para que sean realmente sostenibles. Entonces, de ahí pues estamos viendo también metas de resultados en términos a conservación y restauración, la meta 2, la meta 3 que habla en ese sentido. Y ahí pues también desde Andy hemos tenido un recorrido de movilizar empresas en proyectos de restauración, conservación y apoyo a áreas protegidas nacionales, y creo que ahí en esas metas de esa apuesta, digamos, 30-30 de conservar, de restaurar el 30% al 2030, pues el papel del sector privado es fundamental. Por supuesto también, y ahí nos conectamos por supuesto con Biofin, pues está esta meta movilizadora de financiamiento, ¿no?, que es la meta pues 19, que nos lleva precisamente a un llamado a movilizar desde el sector público, pero también desde el sector privado, recursos para la gestión de la biodiversidad. Con Biofin lo que hemos visto es que por supuesto hay un subregistro de lo que ya el sector privado hace. Estudios que se han realizado pues se basan mucho en la industria manufacturera en Colombia, pero no están analizando el globo del sector productivo. Hay un vacío, digamos, de información de un 27% más o menos de lo que podría estar representando realmente ese aporte. Y en ese sentido, pues hemos hecho esta alianza recientemente con Biofin, tenemos una historia de trabajo anterior, pero en esta particular que busca precisamente crear un instrumento tipo oficial, un instrumento que se hable con el DANE, que es, digamos, la entidad que da este tipo de cifras de manera oficial, para que podamos rastrear realmente cuáles son los flujos financieros que estamos teniendo desde el sector privado en estos asuntos de naturaleza. Eso es lo que vamos a avanzar pues todo este año, para que a partir de ahí ya podamos empezar a levantar toda esa información. También con Biofin estamos muy preocupados por analizar un poco los mecanismos financieros que actualmente existen. Hablaban hace un momento de pago por servicios ambientales, pero cuando uno analiza de fondo el mecanismo, pues se encuentra que no está siendo usado ni por las comunidades ni por el gobierno en el alcance que podría tener, y tampoco está siendo utilizado por el sector privado. Este es un mecanismo que nos parece que está subutilizado y que queremos mejorar y optimizar, sobre todo desde el costo de oportunidad que puede representar esto en el territorio, y con una perspectiva también de transición de lo que deberían ser los pagos. Ese es otro frente de trabajo que tenemos también con Biofin, y creo que va a ser
pues muy interesante de cara a mejoras normativas. Y tenemos además una apuesta de poder articular todos estos temas con la nueva taxonomía verde que va a tener Colombia, que tiene pues un capítulo especial enfocado ahora en temas de biodiversidad. Entonces, muy importante que el mundo empresarial se hable con el mundo financiero y que podamos estar conversando en el mismo sentido. Ahí hay un frente de trabajo importante. Y pues en relación con la Meta 15, que debo pues decir también que desde Andy somos el grupo de consulta nacional de TNF en Colombia, en este marco, digamos, de divulgación financiera de los asuntos de naturaleza. Queremos también, de la mano con Biofin, poder estructurar, digamos, un mapa que nos permita crear como cajas de herramienta para que el sector privado, el sector financiero de Colombia realmente pueda aplicar esta metodología, pero además hacer uso, digamos, de árboles de decisión y de herramientas propias pues, del país. También hay otra meta pues muy importante y que en eso también ya veníamos trabajando, que es la meta 21, que habla precisamente de cómo se debe aumentar los datos, la información y sobre todo el conocimiento en temas de biodiversidad. Ahí digamos que trazamos una apuesta con el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia ya hace cerca de 3 o 4 años, en donde hemos logrado que empresas compartan datos abiertos de biodiversidad al Sistema Oficial de Colombia. Esto parece, digamos, como normal, habitual, pero en la práctica cuando nosotros nos encontramos el escenario, pues el subregistro de información también era altísimo, muy equivalente al financiamiento, y básicamente el aporte que había en el sistema oficial estaba cerca al 0.1%, lo cual era totalmente pues, un desafío porque decíamos, es imposible que las empresas no generen información de biodiversidad. En ese sentido, arrancamos con CIP Colombia, movilizando a empresas, ya tenemos cerca de 50 que lo están haciendo y solo con 50 ya estamos representando el 16% de la información oficial de Colombia, solo 50. Y Andy tiene 1.600 empresas. Entonces, ahí vemos una oportunidad enorme de movilización. Ese trabajo con CIP nos permite hoy, además, crear una red biodiversidad y desarrollo en GBIF, que es la plataforma internacional de datos. Es decir, lo que aportamos acá desde las empresas no se queda en Colombia, sino alimenta las bases de información internacional, que son las que al final permiten mejores políticas, instrumentos y toma de decisiones. Entonces, hemos tenido, digamos, varias conexiones. Esperamos en la COP lanzar esta hoja de ruta. Esto pues ha sido totalmente en línea con el gobierno. Hemos ido avanzando en BISAP, hoja de ruta, porque la idea es que esto pues esté totalmente alineado con lo que el gobierno también va a priorizar, por supuesto, en la COP16 y queremos desde ahí convocar en esa COP o pre-COP a una cumbre empresarial, que cuando digo empresarial no es solamente sector privado, sino sector financiero, que respalde y permita crear esa conversación en torno pues a esos compromisos. Estamos en el reto de cómo se van a conectar esos indicadores y sistemas de reporte, porque entendemos que las empresas manejan un lenguaje muy desde el ESG, desde los temas de pues, sistemas también de sostenibilidad de reporte inversionista, también de cumplimiento. Viene GRI, que tiene ahora un nuevo componente en biodiversidad. Estamos precisamente en esa alineación y algo muy importante es que no es solo Andy, ¿no? Andy moviliza, pero este es un trabajo que estamos validando con otros gremios. Vamos a hacer espacios intergremiales también con empresas y también desde las regiones. No queremos que sea solamente un espacio nacional, sino poder entender esto desde las regiones. Así que bueno, la idea es seguir catalizando esta conexión entre sector privado y, por supuesto, este marco que se va a ratificar ahorita en octubre acá en Colombia. Muchísimas gracias, Dora, y gracias también por esa alianza maravillosa en la que el equipo de Biofin en Colombia ha hecho y ha podido hacer una maravillosa yunta y creo que se nota cuando potenciamos esfuerzos y sinergias. Y bueno, y hablando de los equipos de país, sin duda son los y las coordinadoras y los equipos de cada uno de los de Biofin en los países, quienes son esos catalizadores que mueven. Imagínense que habíamos hablado que tenemos dentro del catálogo de soluciones financieras 150
posibilidades de alianzas, de oportunidades de poder trabajar. Pero son estos equipos los que materializan con la diversidad de socios, tanto de la parte pública como privada, y materializan estos resultados que Marco nos comentaba. Son más de 400 millones de dólares catalizados, más de 1 billón, 400 millones movilizados y 1 billón de dólares catalizados en estos últimos 4 años en los diferentes países, 11 de ellos de la región latinoamericana. Y no podemos comentarles todo lo que hemos hecho, pero darles cuando nos presentaron o nos pasaron ayer las boquitas del cóctel, darles nada más una probadita de otras 2 ejemplos de dos soluciones financieras o de esfuerzos que se están haciendo en México y Costa Rica. Para ello tengo el gusto de presentarles a Alonso Martínez, coordinador de México de Biofin en México. Bueno, sé que tengo poco tiempo, entonces voy a intentar resumir toda la solución de sector financiero de Biofin México. Tenemos 5 soluciones y esta es una de ellas. Pues también, tomando en consideración lo que ya se platicó en estos 2 días, el sector financiero en México, en este momento, para temas de biodiversidad, pues se encuentra en donde estaba, no sé, 10, 15 años antes para cambio climático, ¿no? Ya hay instituciones y también agrupaciones de instituciones que están trabajando en temas de sostenibilidad en general. El Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, la ABM, la Asociación Bancaria de México, de Bancos de México, el Comité de Finanzas Sostenibles, etc. Hay también cosas muy interesantes pasando en México. Está la taxonomía sostenible que se publicó el año pasado, está la estrategia de movilización de financiamiento sostenible también de la Secretaría de Hacienda. Banxico, el Banco Central, ha trabajado mucho en escenarios climáticos para conocer los impactos y los riesgos que tiene el sector financiero para cambio climático, y pues también estamos en la etapa temprana de la implementación del TNFD. Y por parte del sector más ambiental, por así decirlo, estamos también en la actualización de nuestra Estrategia Nacional de Biodiversidad, de cierta forma con este enfoque de NDCs, de metas, ancla, etcétera, cuáles son las que tienen más impacto en financiamiento. Y también hay una necesidad quizá de ambos sectores de conocerse, ¿no? Creo que estos 2 días ha quedado muy claro que todos estamos convencidos, tanto el sector financiero como el sector más ambiental, pero realmente no ha habido un acercamiento claro, definido, estructurado de ambos sectores. Entonces, desde Biofin lo que nos pusimos a pensar y a idear es en la práctica y de forma pragmática cómo podemos hacer que las cosas sucedan y cómo podemos hacer para que estos sectores se acerquen. Entonces, bueno, Biofin funciona como una plataforma, ya lo platicó Marco y también Ana Lucía en algunas de estas introducciones, y lo que estamos haciendo nosotros son particularmente 8 actividades en la práctica que creemos que van a ayudar a que estos 2 sectores se vinculen más. El primero es una matriz de indicadores de biodiversidad para el sector financiero. Hicimos un primer ejercicio con 8 estándares internacionales, GRI, TNFD, ISRS, IFRS, Science Based Target Network, WBA, la taxonomía de México y también una norma mexicana oficial de auditoría ambiental. Y lo que queremos hacer es hacer una vinculación entre todos estos estándares, pero a final de cuentas vincularlos con la información que se genera en México por parte de nuestra Comisión Forestal, de nuestra Comisión de Biodiversidad, para que si un banco o una institución o una corporación quiere empezar con TNFD y encuentra ciertas métricas, pueda entender dónde está su vinculación o su equivalente nacional, ¿no? Entonces, ya no tiene que buscar esa métrica, sino saber que eso lo genera la CONABIO o lo genera la CONAFOR y tener la información lista. Entonces, tratar de facilitar esa búsqueda. Lo segundo es, estamos trabajando también mucho en el desarrollo de SARAs, de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales para Banca de Desarrollo. Ya tenemos 2, Financiera Nacional de Desarrollo y también FOSIR. El tercero es mucha capacitación. Empezamos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el equivalente a la Superintendencia de Colombia, y también con bancos privados para primero empujarlos a ser parte del TNFD y después generar también programas de capacitación sobre acciones tempranas. Con el Banco de México, como les decía, están trabajando mucho en el marco de NGFS, primero para escenarios climáticos, pero algunos de ustedes sabrán que en diciembre, noviembre del año pasado se publicaron ya también
las recomendaciones para el desarrollo de escenarios de riesgo relacionados con naturaleza a nivel NGFS, y lo que queremos hacer con el Banco de México este año es hacer el estudio nacional de escenarios para la banca, particularmente para matrices input-output en la economía y cómo eso va a tener un impacto, más bien, cómo la pérdida de biodiversidad tendría un impacto en la economía y cómo se vinculan pues, a través de las industrias, ¿no? Además de eso, algo que ya también comentaron y que todavía no le hemos encontrado mucho la forma, pero para créditos de biodiversidad, Colombia está muchísimo más adelantado. Estamos nosotros apenas en pláticas para generar un prototipo nacional, tanto voluntario como regulado. Nos está aquí también apoyando Terrazos, particularmente, para llevar a México un prototipo similar. Y creo que lo que hace falta entender es cuál va a ser la vinculación justamente de aquellos bancos o corporaciones que adopten el TNFD y los créditos de biodiversidad, ¿no? No solamente para entender riesgos, oportunidades, pero sino también para entender pues, cómo minimizar esos riesgos a través de compensaciones voluntarias, etc. El sexto son conceptos de inversión de biodiversidad. Creo que es algo que también no ha avanzado mucho. La banca de desarrollo en México incluso ya tiene taxonomías de mitigación y de adaptación al cambio climático, tiene conceptos de inversión. El Banco de Desarrollo Público más grande en México tiene 53 conceptos de inversión clarísimos para cambio climático, no los tiene para biodiversidad, ¿no? Entonces, se ha hablado también mucho estos 2 días justamente de portafolios de proyectos, de entender cómo movilizar financiamiento privado, financiamiento público, pero habría que preguntarnos, todos los que estamos aquí, si efectivamente sabemos cuáles son esos conceptos de inversión, cómo se miden y también pues, cómo van demostrando la rentabilidad de las inversiones. Ya estoy por terminar. El séptimo, justamente también, vamos atrás de Colombia, publicamos la taxonomía sostenible, pero la parte de biodiversidad se quedó en daño no significativo, siguiendo también un poco la taxonomía de Unión Europea y lo que había en Colombia en ese momento, y falta también fortalecer el capítulo de biodiversidad. Entonces esperamos que este año o el siguiente podamos tener una taxonomía pues, complementaria a la sostenible, pero un capítulo precisamente de biodiversidad. Y ya con esto cierro. Lo último que también estamos desarrollando y siguiendo lo que están haciendo en Andi es que bueno, México tiene un sistema de contabilidad ambiental bastante fuerte. Desde 1992, más o menos 91, somos parte del CEA, del CIA, y se ha generado mucha información pública en términos de gasto de protección ambiental, gestión de recursos naturales. Y desde el año pasado, Biofin, en conjunto con el INEGI, que es el equivalente al DANE, generamos la última cuenta del capítulo 4 del CEA, que es justamente la de sector de bienes y servicios ambientales. Entonces, tenemos una primera aproximación a cuánto gasta el sector privado en tecnologías ambientales y también cuánto se gasta en algunas pues sí, políticas como agricultura orgánica, reducción de contaminación, etcétera, desde el sector privado. Entonces, bueno, es un proxy, hay muchísima información que no está ahí, por supuesto, pero también estamos tratando de avanzar en eso para tener información no solamente pública, sino también privada sobre gasto en biodiversidad. Muchas gracias, Alonso. Ya tenemos presión del otro lado, pero dejamos a la expositora que habla más rápido para el final. Les presento a Natalia Mesa Ramírez, coordinadora de Biofin en Costa Rica. Muchas gracias. Y esto se siente como el último kilómetro de una maratón, cuando ya te duele todo y en realidad estamos en ese punto que es sudor, lágrimas, pero agradecerles en realidad a quienes todavía están por acá. Creo que hemos tenido un par de días de conversaciones muy interesantes, donde además ha quedado claro el propósito de las instituciones financieras justamente para poder contribuir hacia grandes retos, pero lo cierto es que ese propósito tiene que subir la barra. Tenemos que ser todavía mucho más ambiciosos y ambiciosas de lo que ya somos. Y no es para deprimirnos, sino más bien para motivarnos, porque lo cierto es que retos multidimensionales requieren de soluciones multidimensionales. Y me pidieron cerrar con este panel en un ejemplo concreto de cómo se ve en vida real aplicado esas soluciones que son multidimensionales. En Costa Rica, Biofin realiza el trabajo en 6 soluciones financieras, 13 mecanismos financieros, y nos podría dar un día completo de conferencia explicándoles tal vez el trabajo que hacemos solo en Costa Rica. Trataré de ser breve y explicarles un mecanismo financiero del menú, que es el programa Más Mujeres, Más Natura. Y explicarles además que este es un proceso donde hemos decidido también apostar por una triple ganancia. Estamos hablando de un programa que prioriza género,
prioriza naturaleza, biodiversidad y prioriza cambio climático, poniendo a las mujeres al centro y al frente justamente de las inversiones. Entonces, Más Mujeres, Más Natura en realidad es un programa que ha generado 3 diferentes mecanismos financieros, 2 de ellos de inversión pública, 1 de ellos de inversión privada, y quiero contarles acerca de esta experiencia justamente trabajando y catalizando para colocar los fondos del sector privado, del sector financiero. Características de este programa para que lo tengan en mente, mucho hemos hablado estos días de Blended Finance y justamente arrancamos hace unos 4 años imaginando y soñando en conjunto y ya tenemos resultados de cómo se ve un mecanismo que permite el acceso a recursos de un fondo privado de nuestras socias Fondecooperación para el Desarrollo Sostenible, una microfinanciera en Costa Rica, pero que también tiene apalancamiento de un fondo nacional, el FIDEIMAS, que fue diseñado originalmente para poder generar inclusión social. Entonces, comenzamos justamente trabajando con un fondo que puede ofrecer avales, que puede ofrecer esas tasas de interés concesional de incluso el 5%. Y conversábamos más barato que eso, solamente que el dinero me lo preste mi abuelita. Y entonces, realmente es una ventaja para quienes aplican a este tipo de instrumento y ha permitido juntar lo mejor de 2 mundos. Un aval o un fondo que originalmente estaba destinado para el combate a la pobreza, junto con un fondo privado que ha decidido direccionarse a impactar directamente mujeres con emprendimientos, negocios, naturaleza positivos. Resultados que además ha tenido para nuestras socios de Fondecooperación. En 2 años se incrementaron 10 puntos porcentuales la colocación de su cartera de crédito en mujeres, llegando casi al 47% en 2022. Es decir, realmente teniendo lo más cercano que hemos visto a una cartera distribuida 50-50 en equidad real de género. Contarles de paso que además es que esta no es una historia que se cuente sencilla, y lo cierto es que ha sido una carrera de relevos porque en su momento Ana Lucía tenía el rol de liderar el proceso hace 4 años. Y parte de la experiencia, de lo que ha sido fundamental en este proceso, y creo que es de las lecciones aprendidas, no solamente contarles lo maravilloso que ha sido el trabajo y decirles que nos adelantamos y viajamos en el tiempo antes de que existiera una meta del marco global de biodiversidad, la número 23, que nos dé un mandato y que comenzamos a trabajar, porque en realidad ha sido un proceso largo de incidencia y parte del éxito ha sido el involucramiento de la parte pública y el liderazgo de alto nivel, porque de hecho Más Mujeres, Más Natura fue un programa lanzado y avalado desde el Viceministerio de Ambiente junto con la ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica. Entonces tenemos un liderazgo que nos da una línea enfocada hacia la política pública, congruente también con las brechas de género que se habían identificado desde el análisis del último informe de estado de la biodiversidad, que se pudo capturar también en parte, o se está capturando en el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y que ya nos da un norte claro desde la visión pública y nos da un marco habilitante para poder trabajar desde el sector privado, generando este triple impacto: género, biodiversidad y clima. Comentarles también que algo que aprendimos es que este fondo generó justamente criterios específicos de entrada, pero más importante, un proceso de asistencia técnica para un perfil de salida. Es decir, no es solamente que lleguen y colocamos el instrumento financiero, sino que el mismo instrumento nos permita subir la ambición hacia el tipo de impacto naturaleza positivo que queremos generar. Y quería también hacer un guiño de algo que hemos aprendido en este y otro mecanismo financiero, y es la importancia de trabajar en el semillero de proyectos, de justamente poder vincularnos con otros socios de ecosistema de innovación que pueden justamente ayudarnos a trabajar ese pipeline de potenciales proyectos que pueden llegar a tener retorno de inversión. Y eso es otra conferencia completamente, creo yo, de contarles la historia justamente de este otro mecanismo que está direccionado hacia el trabajo con pueblos indígenas y como la lógica de un programa de incubación. Quería cerrar en realidad porque sé que el tiempo apremia, pero recordarles que de hecho parte de lo importante de esta experiencia es que logramos juntar las aspiraciones desde nivel gobierno, las ambiciones que tenemos como país, el propósito de los fondos privados, junto con instrumentos como un aval de FIDEIMAS que está pensado en impacto social,
para generar un impacto integral. Y es el tipo de visión que se requiere porque al final del día no podemos ser completamente ciegos o ciegas al resto de los problemas y enfocarnos solo en clima, solo en biodiversidad o solo en género, porque solamente tenemos un planeta. Y al final del día, el futuro va a depender de las soluciones integrales que podamos ofrecer. Great, thank you so much. And I think that was a wonderful illustration across the panel of how nature and biodiversity is local, national, and global in nature. And you have different stakeholders at all of these levels to really engage and work with if we're going to shift the needle. Now, I know we promised you a Q&A session, but equally, I don't want anyone to miss the launch of the Bogota Declaration for Sustainable Insurance, which is happening next door. So what I propose is that we just wait here a couple minutes if you have individual questions for us, but otherwise, we welcome you to head into the next room. And I sincerely want to thank my co-host, Ana Lucia, and our brilliant panel here. And I think that this was a success as our first in-person session of our community of practice for public-private finance for nature and development. And I think we all see the preview that we need more of these conversations. We have more to do. So we look forward to engaging you and seeing you in the months and years ahead. So thank you so much.